Entonces, para nuestra segunda charla del día, tenemos el placer de contar con Natalia Agudelo Zapata, quien nos compartirá el tema ¿Se puede integrar el azar? Para que conozcan un poquito más a Natalia, Natalia es estudiante de segundo año de maestría en Ciencias Matemáticas de la Universidad del Valle, institución de la cual también es egresada del programa de matemáticas. Durante su formación de pregrado desarrolló un trabajo de grado en torno al movimiento browniano, con énfasis en las propiedades de sus trayectorias y en la interacción estocástica, incluyendo además una introducción a las ecuaciones diferenciales estocásticas. Actualmente sus principales intereses académicos se centran en la probabilidad, los procesos estocásticos y las ecuaciones diferenciales estocásticas. Y pues el día de hoy nos viene a compartir un poco de este nuevo tema que es ¿se puede integrar el azar? Entonces, sin nada más que decir, Natalia, pues este es tu espacio. Mm, Muchas gracias, Joan, por la presentación y muchas gracias al grupo RIMAC por la invitación. Voy a compartir pantalla y me dicen si por favor se ve. Ahí se está viendo. Ahí se ve. Ahí se ve la pantalla completa. Sí. Gracias. Entonces, así como lo dijo Joan, mi charla es de divulgación y se trata de se puede integrar el azar. Entonces, en matemáticas aprendemos el concepto de integrar muy pronto. Entonces, entre una de sus principales aplicaciones se encuentra el poder calcular áreas y volúmenes de regiones acotadas por curvas suaves. Sin embargo, naturalmente surge la pregunta de qué ocurre cuando las funciones no tienen un comportamiento tan ideal. O sea, ¿qué pasa si las funciones son totalmente irregulares? ¿Será que se pueden integrar ese tipo de funciones? Más aún, si la función depende de factores externos y aleatorios, ¿tiene sentido hablar de su integral? Bien, el objetivo de esta charla es explorar hasta qué punto es posible integrar este tipo de funciones. Para ello revisaremos, entonces como objetivo tenemos, vamos a mirar la integral de Wiener, que es esta que estoy presentando acá, esta primerita. Pero para ello voy a basarme como en otras integrales, como para capturar sus ideas principales, que son la integral de Riemann que todos conocemos, la integral de Lebesgue y la integral de Riemann-Stieltjes. Esto con el objetivo de como ver qué ideas podemos tomar de allí para poder definir la que queremos al final. Entonces, la primera aproximación rigurosa a la integral la dio Riemann. Entonces, para ello, Riemann cogió una función definida en un intervalo cerrado a, b acotado. Entonces, para poder definir su integral, que en el caso digamos que la función sea positiva, sabemos de que la integral se puede interpretar como el área bajo la curva en el intervalo AB. Entonces, vamos a tomar una partición de ese intervalo. Entonces, aquí la idea es aproximar la integral mediante algo que se llama suma de Riemann, que es básicamente ir sumando las áreas de los rectángulos que yo estoy formando por la altura de la función. Aquí es la altura evaluada en algún punto del subintervalo x sub i menos 1 x y por la longitud de ese subintervalo. Entonces, a este tipo de sumas las llamamos sumas de Riemann, pero hay dos tipos de sumas de Riemann que son especiales, que son la suma superior de Riemann y la suma inferior de Riemann. Entonces, la suma superior se da cuando el f de x y barra que teníamos acá se da cuando tomo el supremo de las alturas en ese subintervalo y la suma interior se da cuando tomo el ínfimo de las alturas de esa función en el subintervalo. Básicamente estoy tomando como la mayor altura posible y la menor altura posible. ¿Sí? Entonces, gráficamente lo que estamos haciendo en realidad es ir aproximando la integral a través de sumas de áreas de rectángulos que sobrepasan la función original y por rectángulos que están debajo de la función original. Entonces, en caso de que una función acotada, si para cualquier epsilon que yo tome positivo existe una partición, de manera que la suma superior
menos la suma inferior sobre esa partición es menor que epsilon, entonces sabemos que la función f es Riemann integrable y pues a la integral la vamos a conocer como la integral desde hasta f de x, que es la integral de la función. Entonces, ¿qué resultados tenemos, por ejemplo, en Riemann? En Riemann nosotros sabemos que, por ejemplo, qué tipo de funciones se pueden integrar. Las funciones continuas en un intervalo cerrado siempre son Riemann integrables. Pero aquí la pregunta es, ¿será que con las funciones que no necesariamente sean continuas se pueden integrar? Entonces la respuesta es que no. Entonces vamos a ver este ejemplo. Entonces vamos a tomar esta función definida en el intervalo 0, 1 como la función característica en realidad en 0, 1 de los racionales. Entonces es una si x es racional y 0 si es irracional. Entonces noten que para cualquier partición que yo tome de ese intervalo 0, 1, siempre voy a obtener, o sea, siempre va a haber entre cada intervalo que subí menos un xy, va a haber un racional y un irracional. Por tanto, el MI que definí antes como la altura más pequeña que yo pueda tener es 0 y la altura más grande va a ser 1. O sea que por tanto cualquier suma superior que yo tome me va a dar siempre 1 y cualquier suma inferior que yo tome me va a dar 0. Entonces no es posible que se satisfaga la condición de que dado epsilon voy a encontrar una partición de manera de que estas dos sumas sean suficientemente pequeñas. Entonces, como esto no pasa, porque siempre da 1, entonces esta función, por ejemplo, no es Riemann integral en 0, 1. En realidad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hace que esta función no sea Riemann integral? Lo que pasa es que el conjunto de discontinuidades de esta función es todo el intervalo 0, 1. Y si nosotros calculáramos la medida de este intervalo, pues medida es la medida como la longitud normal del intervalo, pues es 1, que es un número demasiado grande. Ya les explico cómo a qué me refiero con eso. Entonces, en realidad hay un resultado que dice que una función acotada en un intervalo cerrado a b es Riemann integrable si, solo si, el conjunto de discontinuidades de la función tiene medida cero. Con medida cero es algo que yo no me voy a centrar mucho pues en el concepto, si algo lo podemos mirar en las preguntas, pero básicamente esto quiere decir de que la longitud digamos, de dicho conjunto pues no existe, o sea, es cero. Un ejemplo de conjuntos de medida cero, por ejemplo, son los racionales, porque son numerables. Bueno, entonces voy a pasar un poco ahora a la integral de Leve. Entonces, en la integral de Leve necesitamos tres conceptos claves en realidad. Entonces vamos a tomar X, necesitamos un conjunto no vacío X, además una sigma álgebra en X, que es básicamente una colección de subconjuntos de X que satisfacen ciertas propiedades con propiedades básicas de conjuntos. Y además tengo una medida mu en F. Básicamente, si tenemos estas tres cosas, a esa tripla, al conjunto, a la sigma álgebra y a mu, se le llama un espacio de medida. Aquí la función mu básicamente lo que me va a decir es qué tanto o qué tan grandes son los subconjuntos que yo estoy tomando aquí en la F, en la sigma álgebra. Entonces, para nosotros es de particular interés el espacio, o sea, si tomáramos a X como los reales, la sigma álgebra como los borelianos y la medida aquí como la medida del EB. Eh, hay en este caso podemos colocar, en vez de los borelianos, si los completamos, obtenemos la sigma álgebra del EB, que también es importante, que es básicamente con la misma medida de la medida del EB. Otro concepto clave aquí es qué significa una función medible. Entonces, una función medible básicamente es una función que es compatible con la estructura que tenemos de las sigma álgebras. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen inversa de cualquier boreliano que yo tome aquí sobre mi rango va a caer en la sigma álgebra original F. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo una función definida en un espacio de medida y que toma un número finito de valores.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, miren que aquí yo podría escribir a f de esta forma, como la suma de justamente esos A sub i por la característica de estos conjuntos A sub i, que son la imagen inversa de esos A sub i. Básicamente lo que estoy haciendo aquí es ver cómo la función, miren que está como si estuviera una especie de función escalón. O sea, sobre cada uno de estos conjuntos A sub i, él va a tener una altura A sub i. Miren que es como muy parecido justamente a lo de Riemann. Cuando nosotros calculábamos la suma, o sea, que tomamos las sumas de Riemann como los A sub i me representaban la altura de la función, que en este caso son los valores que toma. Aquí me faltó aclarar que estos A sub i los vamos a tomar positivos en este momento. Y miren que aquí teníamos la diferencia, o sea, de, de delta x, ¿sí? Que era básicamente de tomar la partición. Aquí la cosa es que estos A sub i no necesariamente van a ser intervalos. Pueden ser conjuntos barelianos de cualquier cosa. Ahora, nosotros queremos que la función, como estamos en espacios de medida, pues que sea medible, que sea compatible con lo que les había dicho antes con la estructura del espacio. Y pues para que eso pase, necesitamos garantizar que cada uno de estos A sub i pertenezcan a la misma álgebra F. Entonces, en el caso en que yo pueda escribir una función de esta forma, entonces la vamos a llamar simple. Entonces, miren, quiero que noten algo. Queremos calcularle la integral a esa función. Una forma natural de poder hacerlo, siguiendo justamente como la idea de Riemann, es cómo. Es que la integral de la f básicamente sería que sumar las alturas por lo que mide este conjunto A sub i. Como este conjunto A sub i es medible, entonces esto nosotros podemos calcularle la medida a cada uno de esos A sub i, que básicamente sería el análogo a la distancia del xi menos 1 menos xi menos xi menos 1, perdón, de antes en Riemann. Entonces, miren que justamente tengo esto. Aquí les había dicho antes que los A sub i no necesariamente son intervalos, solamente que para que sea como más fácil de visualizar, aquí lo coloqué de esta forma, que es justamente los A sub i son la altura y los A sub i son la imagen inversa de justamente esa altura sub i. Entonces, para poder definir la integral, vamos a tomar A sub i, la suma de los A sub i por la medida de cada uno de estos conjuntos A sub i grandes, que es justamente lo que tengo aquí. ¿Cómo definimos la integral? Como esta suma. Ahora, algo que pasa aquí, y que es lo que yo quiero que noten, es como la generalización que da leve respecto a arriba, ¿sí? Entonces, yo antes les había mostrado esta función. Es la función característica de los números racionales en el intervalo 0,1. Entonces, ahora vamos a considerar, como estamos en leve, necesitamos una exposición medida. Entonces, vamos a coger el conjunto como 0,1, como sigma álgebra, la sigma álgebra de Fourier restringida a 0,1 y la medida de leve. Entonces, miren que en este caso el rango de la función es 0,1, que son los posibles valores que toma la función, y por tanto, por lo que habíamos visto antes, yo puedo representar a la función como 1 por la imagen inversa del 1 más 0 por la imagen inversa del 0. Entonces, en este caso, aquí se me fue un error, aquí se fue a la menos 1, perdón, eh, que es la imagen, esto es básicamente Q intercepción 0,1 y I intercepción 0,1. Entonces, miren que cómo calculamos la integral de esa función, justamente 1 por la medida del EB, por la medida del EB del conjunto de los racionales en 0,1 más 0 por la medida de los irracionales intercepción 0,1. Esto me da 0, o sea que por tanto me queda esta parte de acá, pero la medida de los racionales en la medida del EB es 0, porque es un conjunto numeral. Entonces, miren que en este caso, yo puedo calcular la integral. Este número está bien, es un número. Entonces, esta integral está bien definida y por tanto la función esta es leve integral, a pesar de que no es Riemann integral, es leve integral. Ahora, la cosa es, ahí es suponiendo de que la función f toma valores en un conjunto finito, pero ¿qué pasaría en casos más generales? Entonces, suponga que nosotros tenemos una función medible, pero aquí vamos a suponer de que ella toma valores solo positivos, o sea, podemos incluir también al infinito.
Entonces, hay un resultado muy bonito en teoría de la medida que nos dice que este tipo de funciones se pueden aproximar por funciones simples. Y esa sucesión de simples justamente converge puntualmente a la f y es creciente. Entonces, nosotros para cada una de estos phi sub i podemos calcular, sabemos cómo calcular la integral porque son funciones simples. Entonces, para poder definir la integral de la f y como esta sucesión ya sabemos que existe una sucesión creciente que la aproxima, pues una forma natural de definir justamente esa integral que se las voy a poner ahora es por el supremo de las integrales de las phi sub e. ¿Sí? Entonces, miren que gráficamente lo que está pasando es esto. Yo estoy aquí coloqué como dos ejemplos de las funciones phi sub 1 y phi sub 2. Digamos, si nosotros tenemos que esta es mi función f original, la idea es ir aproximando esa función f por funciones escalón. Sí, aquí, por ejemplo, se ve la función phi sub 1 y phi sub 2 y la idea es como irla aproximando de manera creciente a la función original. Entonces, en este caso, como les había dicho antes, la idea, pues la forma natural de definir esta integral es a través del supremo de las integrales. ¿Por qué el supremo? Porque la sucesión es creciente de estos phi sub n, que sabemos que existe una sucesión creciente, de todas las funciones phi que sean simples, que estén por debajo de la función f. Entonces, ¿qué relación tiene ahora esta nueva noción de integral con la integral de Riemann? Entonces hay un resultado que me dice justamente de que si yo tengo una función que es de valor real y es acotada en AB, entonces si ella ya sé que es Riemann integral en AB, entonces es leve medible y aparte la integral de leve coincide con la de Riemann. Miren que ya el recíproco de este teorema es falso por lo que vimos con el ejemplo de la página anterior. Ahora, como para pasar un poquito, miren que antes tenemos como dos cosas. En Riemann tenemos que medimos intervalos, ¿sí? Entonces, cogemos alturas y medimos intervalos. En Leve hacemos lo mismo, pero con un espacio de medida. Ahorita, ¿qué pasa si nosotros cambiamos la noción de medir esos conjuntos que antes yo los llamaba o intervalos o conjuntos y como en Leve? Entonces, justamente, este fue un trabajo literal de Riemann-Stieltjes, se la presentó en un artículo en 1894, y fue en un sentido similar al de Riemann y fue antes del EV. Pero entonces voy a mostrárselos. Básicamente, para definir la integral de Riemann, recordemos, de una función acotada en AB se usaron estas sumas. ¿Bien? Entonces, la forma de medir el subintervalo en este caso fue con la medida del EV tomando la diferencia. Pero ahora la integral de Riemann-Stieltjes, la forma de medir este intervalo, digamos cada uno de estos intervalos, va a cambiar. En este caso vamos a tomar es una función creciente, ¿sí? No vamos a medir con, eh, con simplemente la distancia al intervalo, sino que vamos a medir a través de una función creciente. Básicamente vamos a considerar este tipo de sumas, ¿sí? Entonces, la construcción de la integral de Riemann-Stieltjes en realidad es igual a la de Riemann. Como voy a pasar rápido como en esta parte, porque igual es lo mismo que en Riemann. Aquí se definen las sumas superiores justamente como la suma sobre estos mi grande que justamente coincide con lo de Riemann, que es el supremo de la función f en cada uno de los subintervalos. Tomamos una partición claramente del intervalo AB y definimos la suma inferior, donde la altura es la mínima en f, solo que la forma ahora de definir de calcular o de medir el subintervalo que es sub i menos 1x y es a través de la función g. Sí, entonces, eh, nosotros vamos a intentar definir esta integral, la integral desde A hasta b de f respecto a la función g. Entonces, al igual que en Riemann, si dado epsilon mayor que 0, yo puedo encontrar una partición de manera de que la suma superior y la suma inferior estén supremamente cercanos, entonces en ese caso la función f se dice que es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a g en AB y se escribe de esta forma. Miren que es una manera como muy es similar a lo de Riemann.
solamente que estamos considerando en este caso funciones crecientes. Entonces, hay algunas observaciones. Miren que si la función g se toma como la función constante, como la función x, entonces la integral de Riemann-Stieltjes coincide justamente con la de Riemann. Además, hay algo que es que toda función continua y acotada es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a cualquier función creciente. Aquí coloco la noción de no constante porque miren que si la función fuera constante, pues esto siempre se haría cero, o sea que eso se trivializa, no nos interesa. Otra cosa es qué conexión, por ejemplo, tiene con Leve. Entonces, hay algo muy lindo que sale justamente del teorema de extensión de medidas de Caratio-Dori, que me dice que si yo tengo una función creciente, pero aparte necesito una condición más, que sea continua derecha en R, entonces toda función creciente y continua derecha siempre induce una medida de Borel. Y justamente la forma de calcular esa medida es con la diferencia, que es justamente lo que estamos haciendo antes, midiendo las longitudes de intervalos a través de la G. Entonces, la integral, uno puede definir justamente la integral de Riemann-Stieltjes a partir de la LB, considerando la forma de medir como esa función mu. Ahora algo aquí es que yo les definí la integral de Riemann-Stieltjes en el caso que la función g fuera creciente, pero se puede generalizar un poquito. En realidad eso se puede generalizar cuando la función g sea diferencia de dos funciones crecientes, que eso es equivalente a que la función sea de variación acotada. Entonces, miren que aquí, hasta el momento, tenemos tres integrales, la integral de Riemann, la integral de Lebesgue, la integral de Riemann-Stieltjes y cómo se relacionan. Pero lo importante aquí es que toda la construcción en realidad es muy similar. Ahí lo importante, por ejemplo, en Riemann-Stieltjes es cierta condición de regularidad, que es que la función g, en este caso que estamos considerando como integrador, sea una función de variación acotada. Y en Leve, la idea es que yo tenga espacios de medida y funciones medibles para poder definir la integral. Entonces, ahorita vamos a pasar un poco a probabilidades, que justamente es como el objetivo de la charla. Entonces, quiero que tengan como en cuenta todas las integrales anteriores como para que se vea la similitud cuando uno calcula integrales de funciones que dependen del azar. Entonces, para eso necesitamos, cuando uno tiene el concepto de azar, necesitamos ciertos conceptos de probabilidad. No me voy a enfatizar mucho en esto, pero básicamente aquí, al igual que en Leve, hay unos conceptos clave. Entonces, vamos a empezar de nuevo con una tripla. Omega FP. Omega va a ser de nuevo un conjunto no vacío, F va a ser una sigma álgebra y P es una medida. O sea que básicamente la tripla es un espacio de medidas así como, tal cual como el Leve. Pero le vamos a colocar una condición adicional, que es que la medida del espacio total sea 1. Entonces, en este caso, pues al conjunto omega se le va a llamar como espacio muestral a los elementos de la sigma álgebra, los eventos, y a esta medida P sobre los eventos como la probabilidad. Básicamente la P me mide qué tan probable es que caiga, o sea, de que un evento pase. Aquí vamos, así como antes cuando uno ve cursos como básicos de probabilidad, otro concepto importante es el de variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función que justamente empieza en el espacio muestral y me termina en R. Puede generalizarse a Rn pero igual en este caso nos vamos a centrar en R. Básicamente una variable aleatoria es una función medible. Como acá estoy en un espacio de medida, entonces tiene sentido la condición de ser medible. Entonces, una variable aleatoria es en realidad una función medible en un espacio de probabilidad. Y hay otro concepto muy importante que es la de procesos estocásticos. Básicamente, un proceso estocástico es una... Creo que dejé compartir. Qué pena. Sí, se detuvo la pantalla. Ya, creo que ahí ya se ve, Ya, ¿cierto? ahora sí, ya se ve. Listo. Entonces hay otro concepto muy importante que es el de proceso estocástico. Básicamente un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias.
¿sí? Solamente que como es familia, pues necesitamos indexar en un conjunto, que aquí lo llamé 0T, en realidad puede ser un subconjunto de números reales, solamente que como por la construcción que habíamos llamado antes, lo voy a considerar como en un intervalo cerrado. Entonces, un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias indexadas en un conjunto. Bueno, entonces ahora estamos interesados en esto. La idea es, vamos a suponer que la F y la B de T, esta F y esta B son procesos estocásticos. Bien. Entonces, ¿qué significa eso? Miren que son funciones, son funciones, bueno, en realidad son familias de variables aleatorias. Y las variables aleatorias son funciones. Y miren que aquí, como yo estoy en espacios de probabilidad, pues acá esas funciones dependen de cierta aleatoriedad, ¿sí? Que es esta variable omega. Y acá el T indica lo de la indexación. Ya estamos interesados en definir esta integral. Entonces aquí, para definir esta integral, aparece un proceso estocástico particular que es justamente sobre el cual vamos a integrar, que es el movimiento browniano. Entonces, el movimiento browniano les voy a decir como rápidamente qué es, pero un movimiento browniano es un proceso estocástico, o sea, una familia de variables aleatorias, de manera que él empieza en cero casi seguramente, básicamente que él empieza en cero con probabilidad uno. La otra es que esta variable aleatoria, BT menos BS, tiene cierta distribución, igual esta parte no me interesa mucho, al igual que esta condición 3 que me dice que básicamente estas variables aleatorias son independientes. Si yo cojo tiempos separados, entonces si yo las resto, ellas van a ser independientes, todas ellas. Y la última propiedad es que las trayectorias son continuas casi seguramente. Entonces, por ejemplo, acá les coloco como una imagen de una trayectoria. Aquí hay un omega fijo y la idea es que miren que ella empieza en cero, es continua, como lo indican las propiedades, pero quiero que noten algo. Y es que aquí pareciera que esa trayectoria no tiene regularidad, ¿sí? O sea, miren que tiene muchos picos en todos lados. Y si uno se pone para cada elemento en el espacio muestral, calcular la trayectoria, se va a dar cuenta de que siempre va a tener este tipo de comportamientos como erráticos. Entonces, aquí hay una propiedad del movimiento browniano que me dice que las trayectorias del movimiento browniano son no diferenciables con probabilidad 1. Entonces, miren que acá tengo una función que es continua en casi todo punto, pero que no es diferenciable en casi ningún punto. O sea que aquí se presenta como el primer problema, que significa como el diferencial de algo que no es diferenciable. Además, por la imagen se ve que esta función, por ejemplo, la trayectoria no es creciente. Y entonces, como integrar esto como una integral de Riemann-Stieltjes, también como difícil. Más aún, no solo no es creciente, sino que tampoco es de variación acotada casi seguramente. O sea que sigo teniendo el problema con Riemann-Stieltjes. Entonces aquí, en el siglo pasado, Wiener dio una respuesta parcial a esta pregunta, o sea, de cómo uno puede definir esta integral, pero solo en el caso cuando la función f depende únicamente del t, o sea, no depende del omega. Por eso digo parcialmente. ¿Bien? En realidad esto se puede definir de forma más general, que hay otros tipos de integrales como la integral de Ito y la integral de Kachanowicz, que generalizan para estos integrandos, pero en este caso me voy a centrar en esta. Entonces, de nuevo voy a empezar con una función que está en un intervalo cerrado a, B. Y que únicamente pues toma valores o sea, el dominio es este, no depende de nada aleatorio. Entonces, al igual que en LB, la idea es empezar con funciones simples, pero claramente hay que colocar cuidado con la construcción.
Entonces, vamos a suponer que f es de esta forma, como la suma de unas a sub i por la función característica en el intervalo t sub i menos 1 t sub i. Aquí esos t sub i son una partición del intervalo AB. Miren que acá sí es como mezclando todo lo anterior. Cojo una partición así como en Riemann-Stieltjes en Riemann y tomo alturas, ¿sí? Así como las funciones simples en Lv. Uno puede probar que esta función está en el espacio L2. Igual no es muy importante si no saben qué significa qué es el espacio L2. Pero ahorita lo vamos a usar como ese resultadito. Y ahora, entonces, ¿cómo definimos la integral? Pues la forma de integrar justamente va a ser, esa integral se define como la suma de estas que son las alturas y la forma de medir este intervalo va a ser a través de la diferencia del movimiento browniano evaluado en los t sub i menos 1. Bien, miren que acá yo no, y sub f es una función como yo acá, es una función de omega, ¿sí? O sea, miren que acá yo no, el resultado de integral no me da un número, sino que me da otra función. Entonces, hay un resultado muy bonito que me dice que toda función en este espacio L2, que es donde vamos a definir la integral de Wiener, se puede aproximar por funciones simples descritas antes. Entonces, como miren como la similitud con Leve, solamente que allá era una sucesión de funciones crecientes que convergían puntualmente a la función medible. En este caso, voy a cambiar de espacio. Necesito que la función esté en L2. ¿Por qué en L2? Porque necesito el L2, por ejemplo, tiene la propiedad de que es un espacio de Hilbert, entonces es completo. Entonces yo necesito esa noción justamente de completez para poder definir. Y entonces toda función f en L2 siempre se puede aproximar a través de una sucesión de funciones simples y esa convergencia se da en L2, no es puntual como antes. Y la forma de definir la integral justamente va a ser la idea similar a Lv. Vamos a definir la integral de la f justamente como el límite de las integrales de esas funciones que aproximan a la f. Y cada una de esas integrales está bien definida, por lo que ya habíamos hecho antes. Uno puede probar que esta sucesión, la sucesión de las integrales de las Fn, es una sucesión de Cauchy en el espacio L2 de Omen. Como es espacio de Hilbert, como les había dicho antes, entonces este límite está bien definido y por tanto, pues esto siempre me va a dar un número. Bueno, sí, me va a dar un número para cada omega phi. Y ya. Ya por último, entonces, aquí por ejemplo presento como un resultado de la relación, que a pesar de que las integrales tienen sus diferencias, hay una relación, pues una diferencia en cuanto a los espacios, hay una relación con la integral de Wiener y la integral de Riemann-Stieltjes, porque miren que la forma de integrar es justamente muy parecida a la de, o sea, la forma, la simbología es muy parecida a la de Riemann-Stieltjes, que me dice que si yo tengo que f es una función continua y de variación acotada, entonces para casi todos los puntos en el espacio muestral, eh, la integral de Wiener coincide con la integral de Riemann-Stieltjes, solamente que aquí cambio el orden de la integración. O sea, aquí estoy integrando el movimiento browniano respecto a la función f. Por eso le pido que sea de variación acotada, para poder que esta integral esté bien definida. Y justamente en ese caso, justamente coincide con la de Wiener. Entonces, con esto doy casi que por finalizada la charla. Claramente, todo este tipo de integrales se pueden generalizar más, pero lo que les quiero como que quiero que les quede es que miren que la noción de integral ha ido evolucionando cada vez más, como adaptarse a nuevos problemas cada vez más complejos. Entonces empezamos desde funciones regulares como las de Riemann, pasando como a una generalización con Leve o cambiando la forma de medir los intervalos, así con la integral de Riemann-Stieltjes hasta finalmente llegar a la integral de Wiener que integra
ciertas funciones, que en este caso vamos a tomar las deterministas respecto a un proceso que sí depende de la aleatoriedad. Aquí está como un resumen de cada cosa. Miren que en Riemann yo particionaba, la forma de medir era con la resta usual de cada subintervalo y consideramos esta suma. En Lebesgue medíamos, no particionábamos, sino que medíamos conjuntos en el caso de las simples. Y esta era justamente la forma de calcular la integral. En Riemann-Stieltjes de nuevo particionábamos el intervalo y la forma de particionábamos el intervalo AB y sobre cada uno de los subintervalos la forma de medir era a través de la función g y consideramos igual que en Riemann la suma de este producto. Y en Wiener la idea en realidad es la misma, empiezo por funciones simples, solamente que ahora en el espacio L2 vamos a integrar funciones deterministas respecto a un movimiento, respecto a un proceso estocástico que es el movimiento browniano. La forma de medir es a través de la diferencia del movimiento browniano en estos tiempos. De nuevo también hay una partición. Y para poder calcular la integral era justamente a través de la f y la resta de cómo se medían los subintervalos. Entonces, aquí pueden encontrar algunas referencias de dónde salió esto. Por ejemplo, este último link es el link de mi tesis de pregrado, que ahí está como mucho más a detalle, no lo de la integral de Riemann y eso, sino lo de la integral de Wiener y la integral de Ito, que son conceptos mucho más generales. Entonces, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias, Natalia, por tu exposición. Para todos los participantes que le quieran hacer alguna pregunta a Natalia, pues este es el momento. Pueden tanto escribir al chat o pueden eh, prender el micrófono y hacer la pregunta directamente. Sí, Carlos José, creo que está levantando la mano. Sí. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta y es para la definición de la integral de Wiener, Ujú. como en la integración de Riemann y Lebesgue y Riemann-Stieltjes, como la hiciste en la comparación, se hace en la definición, se toma, por ejemplo, en esa función donde toma la función característica, toma los valores extremos de los intervalos. Entonces, en la integración de Wiener, al igual que en la de Riemann-Stieltjes, Lebesgue, se sabe que se puede en realidad también tomar puntos aleatorios, puntos cualquiera sobre la partición del subintervalo. ¿Qué pasaría si en la integración de Wiener tomas, por ejemplo, el punto medio en vez de los extremos de los intervalos? Ya, esa es una muy buena pregunta y en realidad justamente aquí el problema con este tipo de integrales es que uno siempre, miren que antes, por ejemplo, nosotros tomábamos sumas superiores y sumas inferiores. Entonces, por ejemplo, con Riemann o con Riemann-Stieltjes. Voy a mostrarlo como en el caso de Riemann. Cogíamos sumas superiores y sumas inferiores, que básicamente las sumas superiores era cuando nosotros cogíamos el número mayor, o sea, el xy quisiera que la altura fuera mayor, o respectivamente con los menores, ¿no? Aquí hay un problema con Wiener y en realidad con esa integral de Ito y todo eso, que es que sí o sí para poder de que todo funcione son propiedades que son como mucho más complicadas de probabilidad y ciertas nociones de convergencia, uno siempre toma es el extremo derecho.
¿sí? Para poder definir la integral. O sea, yo siempre tomo b sub t sub i. Miren que yo no estoy evaluando en un punto cualquiera, sino que estoy hablando tal cual en los extremos. Podría hacer t sub i menos 1 acá, porque no es, el movimiento loniano no es creciente. Entonces podría yo aquí colocar b t sub i menos 1 y acá bti, igual funcionaría. Pero eso me da una noción diferente de integral. Justamente aquí yo estoy tomando en el extremo derecho del subintervalo t sub i y t sub i menos 1. Y en este caso se define la integral de Wiener, no se puede cambiar. Por ejemplo, si cogiéramos el menor, eso da lugar a otra integral que es la integral de Stratonovich. De eso no sé mucho, pero es otra teoría de la integración estocástica. Entonces, sí, o sea, dependiendo de si uno coge el punto medio o coge o los puntos extremos, las cosas cambian. En este caso, en Wiener y en Ito, eh, uno siempre coge el extremo derecho del subintervalo para poder definir. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Gracias, Natalia. También tenemos una pregunta por el chat que dice que es de Sergio Núñez, el cual pregunta: ¿cuáles son las generalizaciones más recientes que conoces de la integral de Wiener? Como ya las he mencionado, o sea, la integral de Wiener en este caso es para funciones deterministas, cuando yo estoy integrando funciones deterministas respecto al movimiento browniano. Hay otra, que es la integral de Ito, que es un poquito más, que en realidad es una generalización, que es que no necesariamente las funciones sean deterministas, sino que también dependan de omega, que es justamente el espacio muestral, bajo ciertas condiciones de la F, que se llama la integral de Ito. Y hay otra integral que es la integral de Stratonovich. No conozco si hay más, puede que sí. Igual la forma de definirla aquí es muy específico, que justamente tiene relación con la pregunta pasada, y dependiendo de uno cómo particione el intervalo y qué elemento del intervalo yo esté considerando, las cosas cambian. Es la Ito y la de Stratonovich, por ejemplo. Gracias, Natalia. No sé si más personas tengan preguntas, pues todavía tenemos alguito de tiempo por si quieren hacer alguna otra pregunta. Vale, al parecer no hay más preguntas por el momento. Pues no me queda más que agradecer a los dos conferencistas del día de hoy, a Juan y a Natalia, por su tiempo, por traernos esto, por destinar un poco de su tiempo para precisamente traernos estos temas. Em, Les quiero recordar que estas charlas están grabadas y las pueden ver su repetición, pueden volver a repasar un poco de lo que vieron por medio del canal de YouTube o pues en la página oficial, ahí se encuentran las charlas un poco mejor segmentadas. Eh, pues los invito a que puedan seguir las redes sociales, ahí se los dejo en el chat para que las puedan revisar. Y pues no me queda más que pues invitarlos a las siguientes charlas del Grupo RIMAT que se van a llevar a cabo los próximos sábados. Espero verlos a la mayoría y pues nada, desearles una muy feliz semana. Muchas gracias a todos. Gracias a Hasta todos, luego, hasta muchas luego. gracias. Gracias.